Muy buenas noches. Quiero felicitarles a cada uno. ¿Por qué? Porque están en el mejor lugar, eligieron el mejor lugar. Es donde se expone la palabra de Dios. Ahí es un buen lugar y es el lugar donde podemos recibir de Dios, podemos escuchar su voz, también podemos alabarle. Y qué más lindo de alabarle a Dios en comunidad. Si Dios algo formó, o Jesús, cuando juntó a los discípulos, juntó a su iglesia, y que es la iglesia, una familia. Y qué lindo es poder alabar a Dios en medio de la familia. Hoy vamos a compartir, si alguno vio el cartelito, como que le dicen el flyer, ¿no? Le miro a para nosotros era folleto, el póster, ahora ya van cambiando los términos de los chicos. Y decía, el pan de vida. Hoy vamos a hablar el pan de vida. Jesús mismo se presenta como el pan de vida. Él se presenta el pan de vida, pero para saber qué es el pan de vida, muchas veces tenemos que ver y analizar el pan, ¿no? Y les quería comentar que quería traer unos panes, y bueno, no podés traer unos panes de ayer, de anteayer, porque van a parecer feo. Fui a la tarde, vine con tiempo, quise mirar dónde va a haber una panadería abierta, no hay ni un negocio, los negocios que busqué no había pan. La única panadería abierta tenía 15 de cola, así que estaba hasta más de media cuadra, había personas y dije, voy a llegar para esta hora más o menos, entonces dije, el pan hoy no llegó. Pero qué lindo es poder descubrir ahora qué es lo que es el pan y qué le hace a nuestro cuerpo también, ¿no? Y una de las cosas que puse o tuve en mente, algo que Dios ponía, que el pan está en todos lados, ¿no? ¿Qué les parece? El pan lo ocupamos en todo lado, o vemos en todo lado, vemos en una película, en algún momento va a aparecer, alguien está comiendo algo, aparece un pancito por ahí. Podemos ver que es un alimento básico y elemental de toda sociedad. Vamos a ver que en muchas partes se come el pan. El pan también la comen ricos y pobres. No es una comida que decís, bueno, la come un grupo social. El pan es prácticamente universal, porque la comemos todos. ¿Nos gusta el pan? ¿Les gusta el pan? ¿A quién le gusta el pan? A mí me gusta el pan, creo que a la mayoría nos gusta el pan. De alguna manera, alguna clase de pan nos gustará. El pan es un alimento tan antiguo como el ser humano. Yo me imagino ahí a Adán y a Eva diciendo, y bueno, Adán, ¿qué vamos a cenar hoy? Y vamos a hacer pan. Porque si vamos a ver en la historia bíblica, vamos a ver en el Antiguo Testamento, ya hacían las tortas amasadas, que quizás no tienen el orden o la forma de hoy, pero era un estilo de pan. Y el judío tenía el pan con levadura y sin levadura. Imagínense, en esa época ya existía la levadura que hacía fermentar el pan. Entonces es muy antiguo este alimento que podemos decir. Como le decía, el pan está en todos lados. ¿El pan se acompaña con un asado? ¿Podemos acompañar el asado con un pan? ¿Unos pedacitos de pan? Sí. ¿El pan está en dónde más? ¿Comes una hamburguesa? Está el pan, ¿no? ¿Comes un sándwich? Apareció el pan. ¿Comes una pizza? Tiene base de pan. Aparece en todo lado. ¿Podemos acompañar en el desayuno? ¿Le gusta comer el pan en el desayuno? ¿Se puede comer en el almuerzo? ¿En la merienda? ¿Y en la cena? Podemos acompañar.
no vamos a decir quizás como la empanada. ¿Comemos la empanada de desayuno? Medio raro. Quizás algunos sí, o la pizza por ahí. Bueno, la pizza que sobró de la noche anterior comemos. Pero el pan está en todos lados. El pan también está hecha de harina, fundamentalmente harina de trigo, pero hoy existe una infinidad de clases de pan. Yo busqué algunos pan, el pan de salvado, el pan de maíz, el pan de centeno, el pan germinado. Podemos ver diferentes tipos de pan. Y después podemos decir, bueno, el pan miñón, el pan francés, el pan de agua, y podemos ver diferentes clases de pan, el pan casero. Entonces, podemos ver diferentes clases de pan. Y el pan, yo creo, por lo menos, es uno de los alimentos más famosos que existen. Es un alimento, uno de los alimentos más famosos. Eso no es. La empanada, quizás para nosotros es famoso, pero otros países quizás no lo comen. Podemos comparar con qué, con el asado, no sé, con la pizza. La pizza es bastante famoso, creo que compite ahí al lado. O decimos el sushi, pero el pan podemos decir que es el alimento más famoso que existe. Entonces estas son por ahí propiedades o cosas que estuve pensando sobre el pan, que son cosas importantes. El pan es muy importante, es un alimento importantísimo en nuestra dieta. En lo que sí ahora casi no queremos comer porque nos hace engordar. El pan hace engordar, hay que bajar un poco la harina. Eso siempre aconsejan los médicos, bajarle. Y bueno, aquel que está flaquito, por ahí coma un poco más de pan. Vamos a ver también en la Biblia algunos pasajes que se compara o que hablan sobre el pan. Y uno la encontramos en Mateo 4:4. Mateo 4:4. Dice así: Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es comparada o qué es más que comparada? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con la palabra, ¿no? El alimento es para tu cuerpo, sí, pero no va a vivir el hombre solo de eso, sino de la palabra de Dios. También podemos ver en comparación en Hechos 2, 46 y 47, ahí cuando los discípulos, la primera iglesia, cuando se estaban reuniendo en la comunión de los hermanos, Hechos 2, 46, dice así: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Podemos ver acá también que el pan era un momento, dice que compartían el pan, era algo que Jesús le había enseñado, decía, y es algo que vamos a compartir en esta noche también, el partimiento del pan, pero ellos compartían el pan. Habla de también, yo le puse acá, que hace una comparación con la comunión. Cuando ustedes van o cuando vamos a juntarnos en algún lugar y vamos a comer un asado y está el pan en el medio, el alimento que vamos a compartir es parte de la comunión. ¿Quién se junta? Bueno, hay casos. ¿Quién se junta a discutir o pelearse? Y mientras se pelean, están compartiendo el pan o compartiendo un alimento. ¿Quién hace eso?
Quizás ninguno de nosotros, quizás lo hemos hecho, o en el medio de la comida empezamos a discutir. Pero si vamos a hacer un alimento, vamos a hacer una cena, un almuerzo, es para compartir y estar en comunión entre todos, con aquellos, con nuestra familia, compartir. Es lindo compartir el alimento entre nosotros. Habla de una comunión. Lucas 9, también ahí vimos en estos días sobre la alimentación. Lucas 9. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Qué hay también ahí? ¿Qué hizo Jesús con el pan? Multiplicó. Podemos ver también la providencia de Dios reflejada en el pan. Agarró el pan y lo bendijo y lo partió, y podemos ver también la providencia divina de Jesús sobre el pan. Y Mateo 6:11 está hablando Jesús, hace la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo ayer, mañana, hoy. La providencia básica, el alimento básico que necesito, Señor, dame hoy. ¿Cuántos tienen hambre? ¿O cuándo tenemos hambre? Cuando tenemos hambre, ¿no? Podemos decir que vamos a tener, o tengo hambre mañana. ¿Tengo hambre ayer? Tuvimos hambre ayer. O vamos a tener hambre mañana. Pero hoy necesito, cuando más que nada un niño, tengo hambre y quiero comer. Entonces el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el alimento que necesito, dánoslo hoy. Y ahora sí vamos al pasaje, el pasaje principal que está en Juan 6. Habíamos compartido el miércoles parte de este pasaje, donde Jesús se presenta como el pan de vida. Él es el pan de vida, y ahí vamos a comparar con todo esto que estuvimos hablando, vamos a comparar con la vida de Jesús y qué vino Jesús a hacer en este mundo. Dice Juan 6, 25 en adelante: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis porque no habéis visto las señales, sino que comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí,
y al que viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que ha dado, que todo lo que me ha dado, lo que me diere, no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré la vida por el mundo. Jesús se presenta como el pan de vida, como ese alimento básico. Estábamos compartiendo el miércoles y en un momento le dije, hicimos todo un pantallazo desde Juan 1, hicimos un pantallazo de los milagros de Jesús. Jesús hacía constantes milagros, sanaba gente, convertía el agua en vino, sanó a un paralítico, sanaba a los ciegos, alimentó a 5.000, caminó sobre las aguas. Y en un momento Jesús le presenta el mensaje de salvación y ellos dicen, ¿qué señal pues tú haces para que veamos y te creamos? ¿Y qué obra haces? Y yo les había dicho a los hermanos, parece una tomada de pelo. Parece una tomada de pelo lo que le habían preguntado. Si ellos vieron las señales que estaba haciendo Jesús y aún así no creían o no querían creer que Jesús era el pan del cielo o el Hijo de Dios. Jesús se presenta como el pan de vida, o mejor dicho, Jesús se presenta a nosotros y a los discípulos y a todas esas personas que estaban en ese lugar como el alimento básico que necesita todo hombre. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y yo siempre pensé, o siempre tenía en mi corazón, desde que era chiquito, pero si yo voy a Jesús, nunca voy a tener hambre. Voy una vez a Jesús y jamás voy a tener hambre de Jesús, porque Él ya va a llenar todo. ¿Quién no pensó alguna vez así? Voy a Jesús y tendré, para siempre no tendré más hambre. Pero el día a día refleja otra cosa. Cuando nosotros hemos probado la comunión con Jesús, cada vez que estamos lejos de Jesús o no tuvimos un día en comunión con Él, tenemos hambre de Jesús porque nos falta el alimento diario. ¿Quién de nosotros puede pasar un día sin comer y no tener hambre? ¿Puede pasar? Tendríamos que estar demasiado enfermos quizás, algún empache o lo que fuere que nos ha hecho mal, que quizás no tengamos hambre. Pero el alimento o nuestro cuerpo está formado y nos hace que tengamos hambre cada día.
Y Jesús dice, yo soy ese alimento que necesitan cada día. Y si ustedes vienen a mí, yo voy a saciar esa necesidad, voy a saciar ese hambre que ustedes tienen. Y muchas veces me pasó que tenés esos días que tenés que salir corriendo, porque muchas veces cuando tenemos nuestro día organizado y bueno, a tal hora hago mi devocional, mi desayuno, hago mi oración, estoy en comunión con Dios, estoy en comunión con el Padre. Pero hay días que salen de tu órbita, tenés que salir corriendo, una llamada, algo. Y es ahí donde tenemos esa necesidad de Jesús. ¿A quién no le pasó que algo te falta? Algo está mal. El corazón te palpita porque algo faltó en el día. Falta el alimento básico, que es Jesús. Aquellos que probamos, aquellos que sabemos lo que es estar en comunión con Dios, sabemos que podemos tener hambre de las cosas espirituales. Así como el pan nos sacia, así Jesús nos sacia para que no muramos. El pan para nuestra salud física, pero Jesús te va a saciar y nos sacia espiritualmente. Jesús es el alimento que necesitan todos. Jesús es el alimento que necesitan todos. Es como el pan que todos la comen. ¿Cómo? Todos comen, como dijimos, rico, pobre, mediana. Pero ¿qué es lo que comen? Jesús es ese alimento que necesitan todos. Ricos, pobres, patrones, empleados. Los brasileros, los argentinos, los uruguayos. Es el alimento que necesitan todos, porque Cristo murió por todos, o murió por algunos. ¿Hay alguien que no necesite de Jesús? Si hoy estamos acá en esta noche, cantando, alabando a nuestro Dios, escuchando su palabra, es porque tenés necesidad de Jesús. Tenés necesidad de tener comunión con tu Señor. Así como el pan es un alimento que comen todos, así también Jesús se presenta como ese alimento que lo necesitan todos. Así también como el pan trasciende la historia, podemos ver en el Antiguo Testamento que existía el pan, en el Nuevo Testamento Jesús habla del pan. Y hoy existe el pan, Jesús también trascendió las edades. Jesús lo vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, lo vemos ahí en la creación, lo vemos en el transcurso de la historia y lo tenemos a Jesús hoy. Él está con nosotros, Él hace esa promesa que está con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Va a estar con nosotros porque Él trasciende la historia. Él no se quedó como un alimento de furor, quizás como la pizza hizo su furor. Bueno, es de una edad, es ese alimento. Jesús es ese alimento que trasciende la historia. Que pase los siglos y los siglos y Jesús sigue siendo necesario para cada persona. Jesús también es el líder o la persona más famosa de los tiempos. Como habíamos dicho, para mí, por lo menos, no sé si después
Pueden acercarse y decirme, ¿este alimento es más famoso que el pan? Bueno, vamos a charlarlo. Pero Jesús, así como el pan, es el líder o la persona más famosa de todos los tiempos. Jesús se habla en todo el mundo. ¿De qué líder se habla más que Jesús? No existe un líder que se hable más de Jesús. Messi hoy el ganador de varios botines, de varias cosas. Pero no se habla tanto de Jesús. De Jesús se escribieron libros. ¿Cuántos miles y millones de libros se escribieron de Jesús? ¿Cuántos miles y millones de Biblias se escribieron donde está Jesús? Y Jesús es criticado y despreciado por la mayoría de las personas, pero aún siguen hablando de Jesús. Pero Jesús también es amado por aquellos que lo seguimos. Jesús es el líder más famoso y no existe otro líder, ni Mahoma, ni Buda, ni ningún líder es más famoso que Jesús. Ni lo va a hacer porque Jesús es único. ¿Por qué líder se cambió la historia? Si vamos a ver dónde empieza nuestra era, hoy estamos en el 2021. ¿Después de quién? ¿Después de Messi? ¿Después de Maradona? ¿Después de quién? De Jesús. Jesús es parte de la historia. Jesús es parte del todo. Y Jesús también se presenta, así como el pan se presenta, o como hay diferentes tipos de pan, Jesús así se presenta también a sí mismo de forma personal a nuestras vidas. ¿Jesús se presentó alguna vez a tu vida como un amigo? Cuando sentiste que tus amigos te rechazaban o que no tenías ninguno. Jesús se presenta como un amigo. Jesús se presentó a tu vida como proveedor cuando estabas en necesidad. Jesús se presenta como proveedor. También se presenta como sanador. Ese pan del cielo se presenta como Señor, como hermano, como protector. Y podemos ver la lista porque es el alimento que sacia tu necesidad. Jesús es el alimento que sacia tu necesidad. Y para ir terminando esta parte, Jesús es el pan de vida. No te olvides. No te olvides que tenés necesidad de Jesús. Muchas veces tenemos necesidad de un líder, de una visita, tenemos necesidad de un amigo, de una persona que se acerque. Pero la necesidad básica que tenés en tu vida y la que tengo yo es estar en comunión con nuestro pan del cielo. Si no estamos en comunión con el pan del cielo, todo nos va a faltar. Nos va a faltar un montón de cosas. Pero cuando tenemos comunión con el Padre, cuando tenemos comunión con su Hijo Jesucristo, porque dice el que cree en mí, no tendrá hambre. Cuando estamos en comunión con el pan del cielo, con ese alimento básico, cuando estamos en comunión con ese alimento famoso, cuando estamos en comunión con ese alimento que trascendió las generaciones, o el alimento que suple tu hambre espiritual, no hay necesidad más grande, o no va a haber necesidad que no va a ser suplida por este Jesús, pero tenés que acercarte cada día a Él.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás con ese alimento diario? ¿Estás en comunión? ¿Estás yendo a Él cada día a buscar de su alimento? ¿O estamos flacuchentos, no físicamente, sino espiritualmente? ¿Cómo te sentís? Ahí pensá en tu vida, pensá en tu día a día. Porque nos alimentamos y preparamos comida y a veces nos tardamos 2 horas para preparar una comida rica para nuestra familia. Pero a la hora de Jesús nos acordamos quizás en una oración del mediodía nomás. Nos acordamos cuando estamos pasando necesidad. Señor, necesito esto, necesito aquello. Pero no está haciendo ese alimento, no lo estás buscando como ese alimento esencial. Y vamos a compartir, vamos a orar y vamos a compartir la cena también. Y dice ahí en Corintios que nos examinemos personalmente. Examínese cada uno a sí mismo. ¿Cómo estás delante del Padre? Que sea este momento cuando oremos, que te examines, que busques de Dios, que pidas perdón a Él si estás fallando, si estás lejos de Él. Si no estás buscando ese alimento cada día, y que puedas animarte en esta semana a buscarlo a Él. Si hay vida, hay nueva oportunidad. Si hay vida, hay otra oportunidad. Si Dios te dio vida y si te da vida mañana, a la mañana, acordate que el primer alimento que tenés que comer, el primer alimento que tenés que buscar, no es el desayuno, sino buscar de su palabra, de la oración y de la comunión con tu Señor. Amén. Padre Celestial, nos encomendamos a ti, encomendamos nuestra vida a ti, Padre. Gracias por tu palabra que es tan actual. Gracias por esas comparaciones que tú haces en tu palabra, de que tú eres ese pan de vida que descendió del cielo, para que todo aquel que en Él cree, que todos aquellos que creemos en ti, no vamos a pasar hambre y vamos a tener vida eterna. Gracias por tu palabra y gracias por ese pan que nos sacia. Gracias por ese pan que trasciende, Señor, las generaciones. Tú eres ese pan que necesitamos todos. Tú eres ese pan que se presenta, ese alimento que cubre cada una de nuestras necesidades. Jesús, tú eres el único adorado y alabado en este lugar. Aquel que merece la honra, la gloria y todo el poder. Alabamos tu nombre. Y si, Señor, hay personas que se dieron cuenta que no te buscan cada día como ese alimento elemental y básico y necesario, que toque sus corazones y que puedan buscar en esta semana ese alimento. Y si hay personas que aún no te conocen, que puedan creer en ti, que tú eres el Hijo de Dios y que tú eres ese pan que descendió del cielo para terminar con ese hambre espiritual. Gracias por saciar nuestra vida con ese alimento que lo necesitamos todos. Adoramos, Señor, te adoramos y entregamos cada familia en esta noche, entregamos cada familia representada y a todos los que nos oyen también, para que tú estés obrando en cada familia y aquellos que están pasando necesidad física, tú estés obrando también con poder en este momento. En el nombre de Jesús pedimos. Si hay personas que están en un tiempo de depresión, que Señor tú los animes a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Si hay personas que están pasando diferentes problemas físicos, económicos, familiares, que tú estés supliendo en este momento esa necesidad, pero por sobre todo suple esa necesidad espiritual en cada uno de los oyentes. Encomendamos, Señor, esta noche y este participar de esta cena en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.